La camarera humilde fue humillada por un chef arrogante y clientes ricos que la llamaron sirvienta ignorante, pero nadie imaginaba que aquella joven era, en secreto, la crítica gastronómica más influyente de la ciudad, y con una sola reseña escrita esa misma noche, cambiaría para siempre el destino del restaurante y daría una lección inolvidable de humildad y respeto. La camarera humilde fue humillada por un chef arrogante y clientes ricos que la llamaron sirvienta ignorante, pero nadie imaginaba que aquella joven era, en secreto, la crítica gastronómica más influyente de la ciudad, y con una sola reseña escrita esa misma noche, cambiaría para siempre el destino del restaurante y daría una lección inolvidable de humildad y respeto. ¿Qué sucede cuando la humildad aparente esconde un poder insospechado? En el corazón de la ciudad, una camarera anónima, menospreciada por un chef arrogante y clientes despreocupados, se convirtió en la autora de una reseña gastronómica que desmanteló un imperio culinario, demostrando que la verdadera autoridad reside en la perspicacia, no en el título. Su historia es un relato implacable sobre la justicia poética, la importancia del respeto y el poder transformador de una pluma bien afilada. El aroma a trufa blanca y mantequilla fundida apenas lograba disimular el ambiente crispado que se respiraba en Le Fleur, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Cristaleras relucientes reflejaban la opulencia de la noche, una noche en la que la injusticia se serviría en porcelana fina. Ana, una joven de mirada serena y manos ágiles, trabajaba con una eficiencia casi silenciosa, una eficiencia que contrastaba brutalmente con la voz resonante y despectiva del chef Dubois, un hombre cuya reputación se basaba tanto en su supuesta maestría culinaria como en su trato despectivo hacia el personal. Esa noche, Dubois, con la vanidad exacerbada por la presencia de una clientela notablemente adinerada, decidió hacer de Ana el blanco de sus desplantes. La escena se había gestado gradualmente. Un pedido mal tomado, un vaso derramado accidentalmente, minucias que, en manos de un jefe de cocina menos despiadado, se hubieran resuelto con una simple corrección. Pero Dubois, con el cinismo refinado de quien se cree por encima del bien y del mal, una actitud que, tristemente, no es infrecuente en el mundo de la alta cocina, como se ha visto en numerosos reportajes sobre la cultura laboral en restaurantes de renombre, inspirando incluso obras literarias que retratan la crueldad en estos ambientes, transformó cada incidente en una oportunidad para exhibir su poder. Sus comentarios, afilados como cuchillos, dirigidos a Ana, no fueron susurros. Eran proclamaciones, diseñadas para humillarla delante de una audiencia compuesta por ejecutivos, socialités y críticos gastronómicos, figuras a las que Dubois cortejaba con una mezcla de adulación y desprecio. Ignorante, espetó, su voz cargada de un sarcasmo hiriente, incapaz de comprender el mínimo detalle de este establecimiento. El comentario, acompañado de una mirada gélida y una mueca de desdén, resonó en el espacio, amplificado por la silenciosa atención de los comensales. Algunos, con la complacencia propia de aquellos que se sienten superiores, se rieron con condescendencia. Otros, perdidos en sus propias conversaciones, apenas lo percibieron, pero la humillación pública de Ana estaba consumada. La escena recordaba las descripciones de la marginación social en obras clásicas, donde la vulnerabilidad de los individuos se ve exacerbada por la indiferencia de la sociedad. La situación, por tanto, iba más allá de un simple despido inminente, era una flagrante falta de respeto y un abuso de poder. La imagen de Ana, de pie con una postura que demostraba resistencia interior en medio de esa tempestad verbal, reflejaba la fuerza silenciosa de quienes son marginados pero no derrotados. La indignación contenida en ella, similar a la que describe Víctor Hugo en su obra Los Miserables, donde la injusticia social
se manifiesta a través de las humillaciones cotidianas sufridas por los más débiles, contrastaba con la ostentación de los ricos y poderosos que la rodeaban. Los insultos de Dubois se convirtieron en una sinfonía de burlas y menosprecios, una composición cruel que resonó en la atmósfera refinada del restaurante, profanando su elegancia con la crudeza de la discriminación. Fue una lección magistral de cómo el poder, mal usado, puede pervertir incluso los espacios más distinguidos. Se trató de una escena que, por su crueldad gratuita y evidente injusticia, quedaría grabada en la memoria de Ana y de cualquier persona que hubiera sido testigo de este espectáculo de prepotencia, un espectáculo que presagiaba el giro inesperado que se avecinaba. El silencio sepulcral que siguió a la diatriba del chef, roto únicamente por el tintineo sutil de las copas, era un silencio cargado de anticipación, un silencio que ocultaba el inminente estallido de la justicia poética. La estrategia de Dubois era simple, pero efectiva la humillación pública a través de la denigración de la aparente ignorancia de Ana. Su discurso, impregnado de un clasismo sutil pero penetrante, apuntaba a establecer una jerarquía social indiscutible, donde él, el chef estrella, ocupaba la cima, y Ana, la camarera humilde, representaba la insignificancia. Este tipo de dinámica de poder, aunque pueda parecer propia de un contexto histórico pasado, persiste en ciertas esferas de la sociedad contemporánea, como lo demuestran numerosos estudios sociológicos sobre la persistencia de las desigualdades sociales y laborales. La falta de educación formal de Ana, o su apariencia de ella, era el pretexto perfecto para justificar el trato cruel e inhumano del chef. Se trataba de una imagen cuidadosamente construida, una puesta en escena donde la ignorancia aparente de Ana servía como contraste para resaltar la superioridad intelectual y social de Dubois y sus comensales. Dubois, experto en la manipulación social, desplegaba su conocimiento del comportamiento humano para controlar la narrativa. Sus críticas, aunque superficiales y basadas en suposiciones, eran pronunciadas con un tono de autoridad que impedía a los demás cuestionar su juicio. Se apoyaba en la complacencia de los comensales, quienes, por su estatus y posición social, estaban acostumbrados a un ambiente donde la desigualdad era la norma. Su silencio o sus risas condescendientes convertían a Ana en una figura casi invisible, una mera herramienta para el entretenimiento del grupo privilegiado. Esta dinámica se asemeja al concepto de espectador pasivo descrito por autores como Guy Debord en su obra La sociedad del espectáculo, donde el espectador se convierte en un mero consumidor de imágenes preestablecidas sin cuestionar la realidad subyacente. El juego de apariencias era crucial en esta estrategia. Dubois, con su impecable uniforme de chef, su lenguaje técnico y su comportamiento ceremonioso, representaba la imagen de la autoridad y el conocimiento en el ámbito gastronómico. Su aura de superioridad se proyectaba sobre Ana, amplificando la impresión de su supuesta ignorancia. Este tipo de construcción de imagen, basada en el estatus y la apariencia, no es ajeno al mundo contemporáneo, donde la imagen pública se construye y manipula constantemente. Sin embargo, la aparente ignorancia de Ana funcionaba como una máscara, una fachada que ocultaba su verdadera capacidad. Mientras Dubois desplegaba su repertorio de insultos, Ana observaba meticulosamente, absorbiendo información que la mayoría pasaba por alto. Su silencio no era un signo de sumisión, sino una estrategia para recopilar datos cruciales, demostrando que la verdadera inteligencia reside en la observación aguda y el análisis preciso, capacidades a menudo invisibles en un contexto de aparente superioridad. Es en este punto que la narrativa toma un giro, presentando el contraste entre la imagen superficial y la realidad subyacente, en sintonía con las críticas literarias de autores que plantean la ambigüedad en la caracterización de los personajes.
La aparente vulnerabilidad de Ana se revelará como una fortaleza. Su silenciosa observación se traducirá en una crítica implacable que pondrá al descubierto la hipocresía del sistema. La humillación pública de Ana, sin embargo, no era la escena final. Un detalle, casi imperceptible para los ojos inexpertos, comenzaba a entretejerse en la narrativa, un detalle que insinuaba una realidad distinta a la que se presentaba a simple vista. Mientras Dubois se regodeaba en su triunfo, Ana, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que la rodeaba, realizaba movimientos casi imperceptibles, el sutil ajuste de una servilleta, la discreta anotación en un pequeño bloc de notas que mantenía oculto bajo el delantal. Estas acciones, aparentemente triviales, representaban la acumulación de información, un proceso de observación minuciosa que transformaba la experiencia humillante en material para una crítica implacable. En este punto, la narrativa se asemeja a una estrategia narrativa de suspenso, donde el lector es consciente de información que se mantiene oculta para los demás personajes. Se crea un contraste entre la percepción pública de Ana, una simple camarera, y la realidad, una experta en gastronomía, una figura con un conocimiento superior a la escena que la rodea. Este concepto recuerda la técnica literaria del narrador omnisciente, donde el lector tiene acceso a información privilegiada, creando expectativa y tensión dramática. El pequeño cuaderno, casi invisible bajo el delantal, se convertía en un símbolo, un microcosmos de su inteligencia y su poder. Dentro de sus páginas se gestaba una crítica no sólo de la comida, sino de toda la atmósfera del restaurante, el clasismo latente, la arrogancia del chef, la indiferencia de los clientes. Su rol como crítica gastronómica encubierta, en principio una suposición, se va insinuando sutilmente a través de sus acciones y comportamientos. La forma en que Ana percibe los detalles, la precisión de sus observaciones, la atención al aroma, a la textura, a la presentación de los platos, todo esto sugería una mente entrenada, un paladar refinado, un conocimiento profundo que trasciende el simple servicio de mesa. La discreción con la que opera Ana, la ocultación de su verdadera identidad, su trabajo en la sombra, recuerda la figura del detective o del espía que opera en la clandestinidad para obtener información. Al igual que Sherlock Holmes, que observa detalles que pasan desapercibidos para los demás, Anne analiza la escena con precisión milimétrica, convirtiendo los elementos aparentemente irrelevantes en pistas clave para su crítica. Su postura discreta, lejos de representar debilidad, es una estrategia deliberada que le permite acumular datos, analizar el comportamiento de los actores clave y elaborar una crítica certera y devastadoramente efectiva. La tensión generada por este secreto, esta dualidad entre su apariencia humilde y su verdadera identidad, configura el clímax de la narrativa. La imagen de la camarera, aparentemente ignorante, se transforma en una máscara, una fachada que esconde el poder de una crítica gastronómica respetada. Su observación silenciosa se convierte en su arma más poderosa. Ana, lejos de ser una víctima pasiva, se convertía en una observadora aguda, una experta en la sutil arte de la deducción. Mientras recibía las diatribas de Dubois, su mente trabajaba con una precisión casi quirúrgica, registrando cada detalle, cada inflexión en la voz del chef, cada gesto de los comensales. Su mirada, aparentemente distraída, captaba matices que escapaban a la percepción superficial. La forma en que Dubois manipulara la cuchara al probar una salsa, la tensión en la mandíbula de un comensal al degustar un plato, la falta de atención del maître en la coordinación del servicio. Cada elemento contribuía a un cuadro más amplio, una radiografía implacable del funcionamiento del restaurante. Esta capacidad de observación minuciosa no era una habilidad innata, sino el resultado de un entrenamiento exhaustivo. Ana, como crítica gastronómica, había desarrollado una sensibilidad excepcional
para percibir los matices más sutiles de la experiencia culinaria. Su ojo entrenado reconocía la diferencia entre una salsa reducida con cuidado y una simplemente calentada. Podía identificar la frescura de un ingrediente por su aroma o la calidad de la cocción por la textura. Su paladar, igualmente refinado, podía detectar los equilibrios y desequilibrios de sabor, las notas dominantes y los acentos sutiles. Su habilidad para interpretar estos datos sensoriales se asemeja a la de un músico que descifra una partitura compleja o un detective que reconstruye un crimen a partir de las más pequeñas pistas. Más allá de la comida, Ana observaba con igual atención el comportamiento de los comensales y el personal, los gestos, las conversaciones, las interacciones, todo era materia prima para su análisis. Podía leer entre líneas, interpretando el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los silencios prolongados. Su capacidad de empatía, sin embargo, no se traducía en condescendencia. Su juicio, aunque preciso, estaba teñido de una justa indignación por el tratamiento humillante que ella misma recibía y por la falta de respeto que se manifestaba en todos los niveles del restaurante. Su observación se extendía incluso al diseño del espacio, la iluminación, la música ambiente. Todos estos elementos contribuían a la experiencia general, elementos que una crítica gastronómica experta considera cruciales para una evaluación holística. Ana, de este modo, construía un retrato detallado de Le Fleur, no sólo como un restaurante, sino como una representación del clasismo y la arrogancia que a menudo permea el mundo de la alta gastronomía. Su análisis iba más allá de la mera descripción gustativa para desentrañar la compleja interacción de factores sociales, económicos y culturales que definían el espacio. En este sentido, su trabajo se asemeja al de los críticos sociales que buscan desentrañar las estructuras de poder y desigualdad que operan bajo la superficie de la apariencia. Cada detalle, por insignificante que pareciera a los ojos de los comensales, se convertía en una pieza fundamental de su crítica, una crítica que prometía ser tan incisiva como devastadora. La aparente opulencia de Le Fleur se desmoronaba al contacto con el paladar experto de Ana. Lejos de la perfección que Dubois pretendía mostrar, la comida revelaba una serie de deficiencias que pasaban desapercibidas para los comensales, distraídos por el lujo del entorno y la reputación del chef. La sopa de trufa blanca, presuntamente un plato estrella, mostraba una falta de equilibrio en los sabores. La trufa, aunque presente, estaba subyugada por el exceso de crema, un error básico en la alta cocina que delataba una falta de delicadeza y precisión en la elaboración. La textura, demasiado densa, indicaba una cocción apresurada. Ana, con su conocimiento profundo de la gastronomía, reconocía la falta de armonía en los ingredientes y la deficiente técnica culinaria. No se trataba simplemente de una cuestión de gusto subjetivo, sino de un fallo técnico evidente que revelaba la falta de esmero en la preparación. Para una crítica gastronómica experimentada, cada detalle cuenta la cocción imperfecta de la pasta, la textura gomosa de un pescado supuestamente fresco, la acidez excesiva de una vinagreta. Ana, con su paladar refinado, no sólo detectaba estos fallos, sino que también los situaba en un contexto más amplio, mostrando su relación con la filosofía general del restaurante, la falta de atención al detalle y el afán por la apariencia por encima de la sustancia. La presentación de los platos, si bien impecable en apariencia, no ocultaba la falta de profundidad en la cocina. Era un espectáculo visual, cuidado hasta el mínimo detalle estético, pero carente de la autenticidad y la sustancia de una verdadera obra maestra culinaria. La presentación, en otras palabras, funcionaba como un artificio, un recurso para compensar la falta de calidad en la materia prima y la falta de pericia en la preparación. Ana observaba cómo los comensales, cautivados por la estética,
dejaban pasar por alto las carencias gustativas de los platos, mostrando una vez más la superficialidad de un público seducido por la apariencia en lugar del contenido. Esta tendencia se refleja en diversas críticas de arte y cultura, donde la forma se privilegia sobre el fondo. La degustación se convertía, para Ana, en un ejercicio de disección analítica. No se limitaba a disfrutar del sabor, sino a identificar los ingredientes, a descifrar las técnicas de cocción, a evaluar la calidad de las materias primas, a comprender el proceso completo, desde la selección de los ingredientes hasta la presentación final. El proceso era tan sistemático y minucioso como una investigación científica, donde cada observación contribuía a la elaboración de un juicio final. Este análisis, finalmente, se traduciría en una crítica mordaz, capaz de revelar la verdad detrás de la apariencia, la impostura que ocultaba la pobreza gastronómica del restaurante. El contraste entre la expectativa y la realidad culinaria se revelaba, para Ana, como el corazón mismo de la crítica, y esta crítica, alimentada por su observación minuciosa y su profundo conocimiento, se convertiría en el arma perfecta para la justicia poética que se avecinaba. El comportamiento de Dubois trascendía la simple falta de profesionalidad, era una muestra de arrogancia patológica, una manifestación de un ego desmesurado que lo cegaba ante cualquier consideración ética o humana. Su prepotencia, cuidadosamente cultivada y exhibida, se alimentaba de la admiración superficial de sus clientes y del temor de su personal. No se trataba de un mal carácter esporádico, sino de un patrón de conducta arraigado, una forma de ejercer el poder que se manifestaba en cada interacción con los demás. Dubois veía su cocina como un reino personal, un espacio donde él era el rey indiscutible y el resto meros súbditos destinados a obedecer sus caprichos. Sus órdenes eran perentorias, sus críticas demoledoras, sus gestos desdeñosos. El respeto hacia el trabajo de los demás, fundamental en cualquier equipo eficiente, era un concepto inexistente en su mundo. Para él, la cocina era un escenario para su propia autoafirmación, un espacio donde podía imponer su voluntad sin cuestionamientos. Esta mentalidad, lamentablemente, no es infrecuente en algunos ámbitos profesionales donde el poder se ejerce de forma autoritaria y abusiva, provocando un clima de miedo y sometimiento. Se asemeja a la descripción de ciertos entornos laborales retratados en obras literarias y sociológicas, donde la jerarquía se utiliza para humillar y someter a los empleados. Su obsesión por la apariencia, por la imagen impecable que proyectaba ante sus clientes, se convertía en una máscara que ocultaba su verdadera incapacidad. La presentación era todo para él: la estética sofisticada, los platos elaboradamente decorados, la escenografía cuidadosamente planificada. Detrás de esa fachada, sin embargo, se escondía una cocina mediocre, con una técnica deficiente y una falta de atención al detalle que demostraban la falta de esmero y pasión. Para Dubois, la apariencia reemplazaba la sustancia, la estética, el contenido, la ilusión, la realidad. Este afán por la apariencia, por la imagen pública impecable, es una característica común en algunos líderes que se preocupan más por proyectar una imagen de poder que por la efectividad de su gestión. La arrogancia de Dubois, por tanto, no era sólo una cuestión de personalidad, sino una estrategia para mantener el control, para imponer su autoridad y para justificar su trato despectivo hacia el personal. Su comportamiento, en última instancia, se convertía en una forma de autoengaño, una negación de sus propias limitaciones y una construcción artificiosa de una identidad basada en la ilusión y el engaño. El contraste entre la imagen que Dubois proyectaba y su verdadera naturaleza era notorio, y precisamente este contraste serviría como el punto de partida para la justa crítica que pondría fin a su reinado de prepotencia. La indiferencia de los clientes de Le Fleur era tan llamativa como la arrogancia de Dubois. Se trataba de una indiferencia no accidental,
sino una actitud profundamente arraigada en su estatus social y económico. Eran personas acostumbradas a un nivel de servicio impecable, donde la calidad de la comida pasaba a un segundo plano ante el brillo del entorno y la ostentación del estatus. Su presencia en el restaurante era una demostración de su poder adquisitivo, una forma de exhibir su pertenencia a un círculo exclusivo, donde la experiencia gastronómica se reducía a un mero accesorio de su estilo de vida. Estos comensales, inmersos en sus propias conversaciones superficiales, apenas prestaban atención a la comida que se les servía. Las conversaciones giraban en torno a negocios, chismes sociales y transacciones financieras. Los platos se convertían en un simple acompañamiento a su ostentación social. El trato humillante de Dubois hacia Ana, presenciado por la mayoría, no generó ninguna reacción significativa. La crueldad del chef, tan visible como la opulencia del restaurante, pasaba desapercibida para la mayoría de los comensales, quienes, inmersos en sus propios mundos privilegiados, no veían ningún motivo para cuestionar el orden establecido. La insensibilidad se manifestaba no sólo en la indiferencia ante el trato injusto a Ana, sino también en la falta de atención a la calidad de la comida. Los comentarios se centraban en la presentación estética de los platos, en la elegancia del servicio, en el prestigio del restaurante. La valoración de la comida en sí misma era superficial, basada en la reputación del chef y en la exclusividad del local más que en el sabor o la calidad de los ingredientes. Su experiencia gastronómica se reducía, por tanto, a un acto de consumo ostentoso, donde el valor intrínseco del alimento quedaba relegado a un segundo plano. Esta actitud, aunque pueda parecer exclusiva de ciertos círculos sociales, refleja una problemática más generalizada en la sociedad moderna, donde el consumo ostentoso se ha convertido en una forma de afirmación social. La superficialidad y la insensibilidad de estos comensales, lejos de ser una anécdota aislada, se convierten en una crítica de la sociedad de consumo, donde el valor intrínseco de las cosas se diluye ante la seducción de la apariencia y la ostentación. Su comportamiento, por tanto, trasciende la simple falta de empatía para reflejar una crítica a un modelo social donde la riqueza y el estatus se anteponen a la consideración de los demás. El silencio cómplice de estos comensales se transformaría, irónicamente, en un ingrediente esencial para la justicia poética que Ana estaba preparando. La insinuación inicial de la verdadera identidad de Ana comenzaba a tomar forma, solidificándose en un indicio más concreto. Mientras la noche avanzaba y la tensión en el restaurante parecía aumentar con cada plato mal servido y cada comentario hiriente de Dubois, un detalle, hasta entonces pasado por alto, se convertía en una pieza clave del rompecabezas. Fue un movimiento casi imperceptible, un desliz involuntario que delató la verdadera naturaleza de Ana. Al recoger una copa caída accidentalmente cerca de la mesa de un crítico gastronómico reconocido, Ana dejó caer de manera aparentemente accidental su pequeño bloc de notas. El bloc, hasta entonces cuidadosamente oculto bajo su delantal, quedó expuesto por unos instantes, revelando una escritura precisa y elegante, un estilo muy diferente al de una camarera promedio. Unas pocas palabras, garabateadas en la esquina de una página, llamaron la atención del crítico, quien, con un ojo entrenado para este tipo de detalles, reconoció un estilo distintivo, un lenguaje preciso y erudito propio de una figura con un profundo conocimiento de la gastronomía. En ese instante, el velo de la ilusión comenzó a disiparse. Este detalle, aparentemente insignificante, se convertía en una revelación crucial. El bloc de notas, un simple objeto cotidiano, se transformaba en un símbolo, un objeto clave que conectaba la aparente humildad de Ana con su verdadera identidad. El acto aparentemente accidental de dejar caer el bloc, un momento de tensión en la narrativa,
también sugería un nivel de control y premeditación por parte de Ana, una estrategia sutil para revelar su identidad en el momento preciso. La narrativa, en este punto, se acerca a la estética del thriller, donde una pequeña pista desencadena una cadena de eventos que llevan a la resolución del misterio. La escritura, más que un simple código, se convertía en una firma, un sello distintivo que identificaba a Ana como una figura conocida en el mundo de la crítica gastronómica. Las palabras garabateadas eran como una huella dactilar, una firma ilegible para los demás, pero perfectamente comprensible para quienes estaban familiarizados con su trabajo. Este detalle, minúsculo pero esencial, creaba una sensación de expectativa e intriga, preparando el terreno para el desenlace del conflicto. La revelación se construye gradualmente, con una precisión que recuerda las técnicas narrativas de autores maestros del suspense. La duda inicial sobre la identidad de Ana se transformaba en una certeza inminente, generando una tensión dramática que empujaba la historia hacia su culminación. A solas, lejos del bullicio del restaurante y de la mirada crítica de Dubois, Ana comienza a plasmar sus observaciones en una crítica gastronómica. No se trata de un simple relato de la cena, sino de una disección meticulosa, un análisis profundo que va más allá de la mera descripción de los sabores y texturas. Su escritura refleja la precisión de su observación, la agudeza de su inteligencia y la justa indignación por la injusticia presenciada. Ana no se limita a describir la comida, analiza las técnicas culinarias, la calidad de los ingredientes, la armonía de los sabores, la presentación de los platos. Cada detalle, cada falla, es minuciosamente examinado y documentado. Su escritura es tan precisa como un informe científico, pero con una carga emocional que no deja lugar a dudas sobre su postura crítica. Su crítica no se centra solamente en los aspectos técnicos de la gastronomía, sino que se extiende a otros aspectos como la atención al cliente, el ambiente del restaurante, la actitud del personal y, sobre todo, la arrogancia y la prepotencia de Dubois. En este sentido, su escritura recuerda el estilo de los grandes críticos sociales, quienes, al igual que ella, usan el análisis como medio para señalar las injusticias del sistema. El proceso de escritura se convierte en un acto de liberación, una forma de canalizar su indignación y expresar su visión crítica del mundo gastronómico de alta gama. Su pluma se convierte en un arma poderosa, capaz de derribar las pretensiones de un chef arrogante y la indiferencia de una clientela complaciente. Ella no busca simplemente calificar la comida, intenta, con un estilo incisivo pero elegante, revelar la realidad que se esconde detrás de la fachada de opulencia. La crítica, por tanto, trasciende el mero ámbito gastronómico para convertirse en un juicio moral, una condena del clasismo y la falta de respeto. La precisión en su lenguaje refleja la rigurosidad de su método. Ana no se deja llevar por la subjetividad ni la emotividad desmedida. Sus observaciones están respaldadas por un profundo conocimiento técnico y una aguda capacidad de análisis. Su prosa es concisa y elegante, a la vez que contundente y mordaz. La construcción cuidadosa de cada oración, cada párrafo, evidencia su experiencia como crítica gastronómica, su maestría en el arte de comunicar con objetividad una profunda visión crítica. La escritura en sus manos se transforma en un instrumento de justicia, una herramienta capaz de exponer la verdad y desafiar el orden establecido. La crítica que Ana escribe es más que una simple reseña, es una obra literaria, precisa, contundente y poderosamente efectiva. La reseña de Ana, lejos de ser una simple crítica gastronómica, se configura como una obra literaria con una precisión quirúrgica y una fuerza narrativa excepcional. Su estilo, aparentemente objetivo, esconde una mordacidad sutil que refleja la indignación contenida que lleva dentro. No se trata de una diatriba furiosa,
sino de una crítica implacable que utiliza la precisión del lenguaje para diseccionar la falsedad de Le Fleur. La precisión técnica es evidente en cada descripción. Ana utiliza un lenguaje exacto, evitando la subjetividad y el sentimentalismo excesivo. Cada palabra está cuidadosamente escogida para transmitir información precisa, sin dejar lugar a interpretaciones ambiguas. La descripción de la comida, por ejemplo, no se limita a calificarla como mala o buena, sino que analiza con detalle la textura, el sabor, el aroma, la temperatura y la armonía entre los diferentes ingredientes. Este estilo preciso se asemeja a la escritura científica, donde la objetividad es fundamental para la validez de las conclusiones. Sin embargo, la objetividad técnica no elimina la carga emocional que subyace en el texto. El tono de la reseña, aparentemente neutral, esconde una mordacidad sutil, una ironía fina que resalta la contradicción entre la pretensión y la realidad. Ana utiliza un lenguaje elegante y refinado para describir las deficiencias de la cocina, creando un efecto irónico que acentúa la hipocresía del chef y la superficialidad de los comensales. Este sutil sarcasmo, sin ser explícitamente agresivo, es mucho más efectivo para comunicar su indignación. Se trata de una crítica que hiere más por su precisión que por su agresividad, lo que recuerda las técnicas de sátira utilizadas por escritores clásicos como Jonathan Swift, donde la ironía y la sátira se utilizan para criticar las fallas de la sociedad de una manera efectiva. La estructura de la reseña, igual de meticulosa, refleja la precisión de sus observaciones. Ana organiza la información de forma lógica y coherente, guiando al lector a través de una experiencia culinaria que va desde la decepción inicial hasta la profunda indignación final. El orden de las descripciones, la selección de los detalles, la construcción cuidadosa de cada párrafo, todo contribuye a la creación de una narración implacable que revela la verdadera naturaleza de Le Fleur. En conclusión, el estilo de Ana es un ejemplo de cómo la precisión y la objetividad pueden ser herramientas poderosas para expresar la indignación contenida. Su reseña no es simplemente una crítica de un restaurante, es una denuncia de la hipocresía, la arrogancia y la insensibilidad, un alegato contundente que trasciende el ámbito gastronómico para cuestionar los valores de una sociedad basada en la apariencia y la superficialidad. La publicación de la reseña de Ana no fue un acto impulsivo, sino una acción cuidadosamente planificada para maximizar su impacto. La elección de la plataforma online fue crucial. Se trataba de un sitio web reconocido en el mundo de la gastronomía, un espacio con una gran audiencia, un público diverso que abarcaba desde críticos gastronómicos profesionales hasta aficionados apasionados. La reputación de la plataforma por su objetividad y su rigor periodístico era fundamental para la credibilidad de la reseña. Publicar en un medio menos reconocido hubiese disminuido el impacto de su crítica. La decisión de mantener el anonimato fue igualmente estratégica. El anonimato protegía a Ana de posibles represalias de parte de Dubois, y los dueños del restaurante, quienes acostumbrados a un mundo donde el poder y la reputación son moneda corriente, podrían haber intentado silenciar su crítica de diversas maneras. El anonimato permitía a Ana expresar su opinión con libertad, sin temor a las consecuencias profesionales o personales que la exposición pública podría haber acarreado. Esta práctica, frecuente en el periodismo de investigación donde se denuncian abusos de poder, era esencial en este caso para garantizar la integridad de la crítica y la seguridad de la autora. Además, el anonimato añadía un elemento de misterio y tensión a la publicación. La identidad desconocida del autor generaba intriga y especulación, aumentando el interés en la reseña y su impacto en el público. La falta de autoría convirtió la reseña en un enigma que debía ser descifrado, en una pieza que desafiaba al lector a identificar la fuente de la crítica.
En ese sentido, la estrategia recuerda las obras de autores que utilizan el anonimato para crear un efecto de suspenso e intensificar el mensaje de su obra. El misterio añadido por el anonimato permitía que el texto hablara por sí mismo, sin distracciones personales. La publicación anónima de la reseña se convirtió de este modo en un acto de justicia poética. La misma estrategia de ocultación que Ana empleaba para protegerse se convirtió en el instrumento de su denuncia. La ironía de la situación, la subversión de las jerarquías de poder, era un elemento clave para el éxito de su crítica. El anonimato no debilitó la crítica, sino que la reforzó, convirtiéndola en un mensaje más potente y persuasivo. La reseña, publicada anónimamente, resonó con fuerza en el mundo digital, preparándose para su impacto devastador en el prestigio del chef y su restaurante. La reacción a la reseña de Ana fue inmediata y contundente. Como una ola que se estrella contra un muro, la crítica impactó en la reputación de Le Fleur, desencadenando una cascada de consecuencias que revelaron la fragilidad del imperio construido por Dubois. La reseña, diseminada rápidamente a través de las redes sociales y otros medios digitales, se convirtió en un tema de conversación viral, generando un efecto dominó que afectó todos los aspectos del negocio. Las reservas comenzaron a cancelarse masivamente. Clientes habituales, influenciados por la crítica, reconsideraron su lealtad al restaurante, optando por alternativas que ofrecían una mejor relación entre calidad y precio, o simplemente un ambiente más respetuoso. La pérdida de reservas fue significativa, un golpe directo a la rentabilidad del negocio, un efecto inmediato y devastador que demostró la influencia de la crítica gastronómica online en el éxito o el fracaso de un restaurante. Esta situación refleja la importancia de la reputación online en el mundo de los negocios actuales, donde las reseñas y comentarios en la web pueden influir enormemente en las decisiones de los consumidores. La sección de comentarios de la reseña se llenó de mensajes, la mayoría apoyando la crítica de Ana. Muchos usuarios, anteriormente clientes de Le Fleur, compartieron sus experiencias negativas, corroborando las observaciones de la crítica anónima. La reseña, lejos de ser un ataque aislado, se convirtió en un catalizador para dar voz a otras experiencias negativas que, por diferentes razones, no habían sido expresadas anteriormente. La reseña actuó como una bisagra, permitiendo que otras voces se unieran, creando un efecto de solidaridad y apoyo a la crítica. Las redes sociales amplificaron el impacto de la reseña, convirtiéndola en un caso ejemplar de cómo una sola voz puede desafiar un sistema de poder. El poder de las redes sociales, su capacidad para difundir información rápidamente y movilizar a la opinión pública, era evidente en esta situación. El caso de Le Fleur se convirtió en un ejemplo de cómo las plataformas online pueden ser utilizadas para denunciar abusos de poder y para defender la justicia. La velocidad y la amplitud de la respuesta online reflejan la capacidad de las redes para desmontar sistemas que funcionan con opacidad y arbitrariedad. El impacto de la reseña en la reputación del restaurante fue un claro ejemplo de la justicia poética que se avecinaba. La caída en picado del negocio era el primer capítulo de las consecuencias que Dubois y su restaurante tendrían que enfrentar. La reacción inmediata de Dubois fue una mezcla de furia e incredulidad. La crítica anónima, tan precisa y devastadora, había golpeado su ego y su reputación con una fuerza inesperada. Su primer instinto fue descubrir la identidad del autor, desentrañar el misterio detrás de la pluma que había osado desafiar su autoridad. La investigación se convirtió en una obsesión, una cruzada personal para encontrar al culpable y silenciar la crítica. Dubois, acostumbrado a manipular situaciones a su favor, se embarcó en una búsqueda frenética de pistas. Su conocimiento del mundo gastronómico, generalmente utilizado para aplastar a sus subalternos, ahora servía para rastrear al autor de la reseña.
Intentó interrogar a su personal, buscando algún indicio, alguna pista que lo condujera a la identidad del crítico, pero su actitud arrogante y autoritaria, la misma que había generado la crítica, le jugó en contra. El miedo y el resentimiento del personal se convirtieron en barreras insalvables en su intento de encontrar al responsable. Su investigación inicial no tuvo éxito. La reseña había sido publicada anónimamente, sin dejar rastro que permitiera identificar al autor. La ausencia de pistas claras frustraba a Dubois, quien, acostumbrado a dominar su entorno, se encontró impotente ante la discreción y la inteligencia del crítico. La estrategia de anonimato, tan inteligentemente planteada por Ana, había dado sus frutos. Dubois, en su afán por encontrar a su enemigo, se convirtió en una figura cómica, una caricatura de su propia arrogancia. Su búsqueda, llena de sospechas infundadas y acusaciones erróneas, reflejaba su incapacidad para aceptar la crítica y para comprender la magnitud de sus propios errores. La dificultad de la investigación también puso de manifiesto la complejidad de operar en el mundo digital. El anonimato online, una herramienta esencial en la era digital, se convirtió en una barrera para Dubois. Su poder, tan efectivo en el ambiente físico del restaurante, se disipaba en el espacio virtual, donde la información fluía sin su control. La frustración de Dubois ante su incapacidad para encontrar a Ana subrayaba el cambio de poder y la nueva forma de expresión que las tecnologías digitales habían introducido en la sociedad contemporánea, dejando al chef en una posición de indefensión ante la crítica recibida. La imposibilidad de descubrir la identidad del crítico en una primera instancia se convirtió en un elemento clave para generar tensión y preparar el escenario para el siguiente giro en la narrativa. El descubrimiento de la verdadera identidad de Ana no fue el resultado de una investigación exhaustiva por parte de Dubois, sino de una casualidad, un giro inesperado que añadió un elemento dramático a la situación. No fue una pista meticulosamente descubierta, sino un encuentro casual que desveló la verdad de forma inesperada. Un conocido en común, un crítico gastronómico de renombre, que había leído la reseña y reconocido el estilo inconfundible de Ana, le reveló su verdadera identidad. La información llegó a Dubois de forma sutil, como un susurro al oído, dejando al chef en un estado de shock y confusión. El impacto de esta revelación en Dubois fue devastador. La imagen de Ana, la humilde camarera a quien había humillado públicamente, se transformó en la de una crítica gastronómica influyente, una figura con un poder considerable en el mundo culinario. Esta percepción repentina de la realidad fue un duro golpe a su ego desmesurado. La humillación que Dubois había infligido con tanta facilidad ahora volvía a él con una intensidad amplificada. No se trataba sólo del daño a su reputación, sino también de la exposición de su propia incompetencia e insensibilidad. La revelación desmanteló su autoimagen cuidadosamente construida, dejando al descubierto su fragilidad y su incapacidad para reconocer el talento más allá de sus propios límites. La comprensión de que había menospreciado a una figura tan influyente en el mundo de la alta gastronomía provocó una mezcla de vergüenza y rabia en Dubois. La arrogancia que lo había caracterizado hasta ese momento fue sustituida por una sensación de impotencia y culpa. El poder que había ejercido de manera abusiva se volvió contra él con una fuerza brutal. La revelación cambió la dinámica de la historia de manera radical. Dubois ya no era el personaje dominante e implacable, se convirtió en una figura vulnerable, expuesta y herida. El cambio de perspectiva es similar a los giros dramáticos encontrados en obras clásicas del teatro griego, donde la ubris del personaje principal lleva inevitablemente a su caída. El descubrimiento de la verdad, por tanto, no fue un simple dato que añadir a la historia, sino un punto de inflexión, un momento crucial
que reestructuró la narrativa y preparó el escenario para la justicia poética que se avecinaba. La revelación inesperada intensificó el drama, amplificó las consecuencias de las acciones de Dubois y al mismo tiempo permitió la redención implícita de Ana, presentándola no como una víctima, sino como una figura con la capacidad de exponer la injusticia y la hipocresía. El enfrentamiento entre Ana y Dubois no fue una confrontación física, sino una batalla de palabras, una lucha por la verdad y el reconocimiento. No hubo gritos ni insultos, sino una confrontación intelectual donde la precisión del lenguaje y la fuerza de los argumentos se convirtieron en las armas principales. El encuentro, lejos de ser un enfrentamiento violento, se asemejó a un debate civilizado, aunque cargado de tensión y emoción. La escena, en este sentido, se acerca al estilo de los grandes diálogos filosóficos de la literatura clásica, donde la razón y la argumentación se utilizan para exponer la verdad. Ana, con una serenidad sorprendente, defendió su crítica con firmeza y dignidad. No se disculpó, ni se retractó, ni se justificó. Presentó sus argumentos con precisión y claridad, respaldando cada observación con ejemplos concretos y detalles específicos. Su lenguaje, elegante y directo, transmitía la verdad de sus afirmaciones sin necesidad de recurrir a la agresividad o la provocación. Su capacidad de análisis y su conocimiento experto silenciaron las protestas de Dubois, quien se vio incapaz de replicar con argumentos sólidos ante la evidencia presentada. Dubois, por su parte, intentó defenderse con su habitual arrogancia, buscando minimizar las fallas de su restaurante y desviar la responsabilidad de sus errores. Pero sus excusas vacías y sus argumentos falaces resultaron ineficaces ante la claridad y la precisión de la crítica de Ana. Su intento de intimidar a Ana, su recurso habitual para imponer su autoridad, se volvió en su contra. La firmeza y la dignidad de Ana le mostraron la futilidad de sus intentos de control y manipulación. La confrontación, en ese sentido, puso de manifiesto la diferencia entre la pretensión y la realidad, entre la arrogancia y la humildad, entre la superficialidad y la profundidad. Ana, con su serenidad y su capacidad de análisis, expuso la vacuidad del discurso de Dubois y la inconsistencia de sus acciones. El enfrentamiento no fue una simple confrontación verbal, se convirtió en una lección de humildad para Dubois, un reconocimiento forzado de la propia insuficiencia y la necesidad de asumir la responsabilidad de sus errores. El silencio final de Dubois, luego de la argumentación de Ana, fue mucho más contundente que cualquier respuesta airada. Se trataba de un silencio cargado de culpa, un reconocimiento implícito de la derrota. Este enfrentamiento, construido con precisión y elegancia, preparó el escenario para la resolución final, un clímax que establecería la justicia poética de la situación. La crítica de Ana, publicada anónimamente, tuvo un efecto devastador en la reputación de Dubois y su restaurante. La precisión de sus observaciones, la contundencia de sus argumentos y la elegante mordacidad de su estilo expusieron la hipocresía y la mediocridad que se ocultaban tras la fachada de opulencia. La reseña no sólo criticaba la comida, sino que también desentrañaba el clasismo latente, la falta de respeto hacia el personal y la obsesión por la apariencia por encima de la sustancia. La humillación de Dubois fue pública y contundente. La crítica, ampliamente difundida en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de la justicia poética. Su arrogancia, que anteriormente le había permitido humillar a Ana y a su personal, ahora se volvió contra él. La reseña, escrita con un estilo incisivo pero elegante, expuso sus deficiencias profesionales y su falta de ética, dejando al chef en una posición de indefensión. La humillación pública fue tan profunda como el desprecio que él mismo había infligido en otros. La reacción de los clientes fue igualmente significativa. Muchos de ellos
seducidos por la apariencia y el prestigio del restaurante, se vieron obligados a confrontar la realidad de la situación. La reseña, al revelar las deficiencias de la comida y la actitud déspota de Dubois, les hizo cuestionar sus propios juicios superficiales. La experiencia de la humillación se extendió de esta manera a los clientes, quienes se vieron reflejados en la crítica, cuestionando su propio comportamiento y su falta de sensibilidad. La reseña expuso la superficialidad de su juicio, su tendencia a valorar la apariencia por encima de la sustancia, una crítica similar a las realizadas por autores que denuncian el consumo ostentoso y la falta de conciencia social. La humillación de Dubois y sus clientes no fue sólo un acto de justicia poética, sino también una lección sobre la importancia del respeto, la honestidad y la responsabilidad. La reseña de Ana expuso la fragilidad del poder basado en la arrogancia y la injusticia. La crítica, lejos de ser un acto destructivo, se convirtió en una herramienta para promover la justicia y la transparencia. La precisión y la contundencia de su análisis llevaron a una profunda reflexión sobre la necesidad de la humildad y el respeto en todos los ámbitos de la vida. La humillación revertida, por lo tanto, no sólo satisfizo a Ana, sino que también ofreció una lección valiosa para todos aquellos involucrados en la situación, culminando el relato con una nota de justicia poética y abriendo la puerta para futuras reflexiones sobre el poder y la justicia. La caída en desgracia de Dubois y la repercusión de la crítica de Ana sirvieron como una lección de humildad no sólo para el chef, sino también para sus clientes. La experiencia expuso la fragilidad del poder basado en la arrogancia y la falta de respeto, y demostró la importancia del reconocimiento del talento y el trabajo ajeno. Para Dubois la lección fue especialmente dura. Su arrogancia, que antes lo había cegado ante las fallas de su cocina y su trato hacia el personal, ahora se convirtió en la causa de su ruina profesional. La experiencia lo obligó a confrontar su propia insuficiencia, su incapacidad para reconocer el valor del trabajo de los demás y su obsesión por la apariencia en detrimento de la sustancia. La humillación pública que sufrió Dubois, lejos de ser un mero castigo, se convirtió en un proceso de aprendizaje. La crítica de Ana, con su precisión y su contundencia, le mostró la magnitud de sus errores y la necesidad de un cambio radical en su actitud. La pérdida de su reputación y de su negocio lo obligó a cuestionar sus valores y a reflexionar sobre su conducta, un proceso de aprendizaje similar al que describen autores clásicos como Sófocles en sus tragedias griegas, donde la caída del protagonista es también un proceso de catarsis y comprensión. Para los clientes de Le Fleur, la experiencia fue igualmente transformadora. La reseña de Ana les hizo cuestionar sus propios juicios superficiales, su tendencia a priorizar la apariencia y el estatus sobre la calidad y la honestidad. La indiferencia que habían mostrado hacia Ana y su situación se convirtió en un motivo de reflexión sobre su propia falta de sensibilidad y empatía. La crítica los obligó a confrontar su propia complacencia y su falta de conciencia social, un proceso similar a la crítica social realizada por autores como Dickens, que denunciaban la indiferencia de la alta sociedad ante el sufrimiento de los más vulnerables. La lección aprendida por Dubois y sus clientes trascendió el ámbito gastronómico para convertirse en una reflexión sobre la importancia del respeto, la humildad y la justicia. La caída de Dubois, lejos de ser una tragedia, se transformó en un ejemplo de justicia poética, una demostración del poder de la verdad y la importancia de reconocer el valor del trabajo ajeno. La experiencia dejó una huella profunda, tanto en quienes habían sido humillados como en quienes habían sido cómplices de la injusticia. La lección final, por tanto, fue un llamado a la responsabilidad, la humildad y el respeto, una reflexión que iba más allá del contexto gastronómico para convertirse en una enseñanza moral de gran valor. El cierre, sin embargo, deja una puerta abierta para nuevas situaciones y futuros conflictos, recordándonos que la justicia,
aunque satisfactoria, no siempre garantiza la ausencia de nuevas pruebas. Las consecuencias del incidente en Le Fleur fueron profundas y de largo alcance. La reputación del restaurante quedó irremediablemente dañada. La crítica de Anna, viralizada en las redes sociales, se convirtió en un símbolo de la injusticia y la arrogancia de Dubois. Las reservas se cancelaron masivamente y el flujo de clientes se redujo drásticamente. La situación económica del restaurante se volvió insostenible, llevando a una inevitable crisis financiera. Esta situación refleja la vulnerabilidad de los negocios en la era digital, donde una mala reputación online puede tener consecuencias devastadoras para la viabilidad del negocio. La caída de Le Fleur fue inevitable. Ante la imposibilidad de recuperarse de la mala publicidad y la pérdida de clientes, los propietarios se vieron obligados a cerrar el restaurante. El cierre representó el fin de un imperio construido sobre la arrogancia y la falta de respeto, un final contundente que reflejaba la justicia poética de la situación. La desaparición del restaurante, símbolo de exclusión y prepotencia, abrió un espacio para nuevos proyectos, más justos y respetuosos. Este final drástico, sin embargo, no fue solamente la consecuencia de una crítica contundente, fue el resultado de una acumulación de errores y de una cultura empresarial tóxica que había llegado a su límite. El impacto en la vida de Dubois fue igualmente significativo. La pérdida de su negocio supuso un duro golpe a su ego y a su reputación. Su nombre, antes sinónimo de éxito y prestigio en el mundo de la alta cocina, quedó manchado por la crítica de Anna y las experiencias negativas de antiguos empleados y clientes. El chef, acostumbrado a un estilo de vida opulento, se encontró de repente en una situación de profunda incertidumbre económica y social. La pérdida del trabajo, sin embargo, no fue sólo una consecuencia económica, sino también una oportunidad para la reflexión personal y el cambio. Dubois, después de un periodo de autoevaluación y reflexión, experimentó un cambio radical en su actitud. La humillación pública y la pérdida de su negocio lo obligaron a confrontar sus errores y a asumir la responsabilidad de sus actos. El cambio no fue inmediato ni sencillo. Fue un proceso lento y difícil que requirió autocrítica y humildad. La narrativa culmina, por tanto, no con un sentimiento de venganza o satisfacción cruel, sino con la posibilidad de un cambio, un proceso de regeneración personal que sugiere que incluso de las experiencias más dolorosas pueden surgir oportunidades para el crecimiento personal y la redención. El cierre del restaurante, sin embargo, se presenta no como un punto final, sino como una transición, preparando el escenario para un nuevo capítulo, una nueva oportunidad, quizás para Dubois o para Anna, quien tendrá que enfrentar nuevos desafíos en el mundo competitivo de la crítica gastronómica. La caída de Dubois y el cierre de Le Fleur representaron un triunfo de la justicia poética, un ejemplo claro de cómo la arrogancia y la falta de respeto pueden llevar a la ruina. La satisfacción moral de Anna no se basó en la venganza o el deseo de ver sufrir a Dubois, sino en la confirmación de la validez de su crítica y en la lección aprendida por aquellos que habían participado en la injusticia. El final de la historia, lejos de ser una simple conclusión, se configura como un acto de justicia que se alinea con la idea de karma o justicia divina presente en diversas culturas y religiones, donde las acciones tienen consecuencias directas. La satisfacción de Anna radicó en la confirmación de sus observaciones. Su crítica, inicialmente ignorada por Dubois y sus clientes, se convirtió en la causa de la ruina del restaurante, demostrando la exactitud de sus percepciones y la validez de su juicio. Este éxito no sólo confirmó la calidad de su trabajo como crítica gastronómica, sino que también validó su postura ética, su rechazo a la injusticia y su defensa de la honestidad y el respeto en el mundo de la alta cocina. La satisfacción de Anna, por tanto,
no fue un sentimiento de regocijo cruel, sino una confirmación de sus valores y su capacidad profesional. Dubois, por su parte, aprendió una dura lección sobre humildad y respeto. La pérdida de su restaurante y su reputación lo obligaron a confrontar su propia arrogancia e incapacidad para reconocer el talento y el trabajo de los demás. El proceso de aprendizaje fue doloroso, pero necesario para su crecimiento personal. Su cambio de actitud, aunque tardío, es una muestra de la posibilidad de redención, la capacidad de las personas para aprender de sus errores y cambiar sus comportamientos. Este cambio, sin embargo, no borra su pasado, lo transforma, ofreciendo una oportunidad para reconstruir su vida sobre una base más justa y ética. Para los clientes de Lefleur, la experiencia sirvió como una lección de autocrítica. La reseña de Ana les hizo cuestionar su propio comportamiento, su indiferencia ante la injusticia y su superficialidad en la valoración de la gastronomía. La lección aprendida no fue sólo sobre la calidad de la comida, sino sobre la importancia de la empatía, el respeto y la conciencia social. El cierre del restaurante se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre sus propios valores y la necesidad de un cambio en su propia manera de interactuar con el mundo. El final de la historia, por tanto, no fue simplemente la culminación de una disputa personal, sino una lección moral que trascendió el ámbito gastronómico. La justicia poética se manifestó no en un castigo cruel, sino en un proceso de aprendizaje y transformación para todos los involucrados, consolidando la idea de que las acciones tienen consecuencias y que la humildad y el respeto son valores esenciales para una vida justa y plena. La resolución del conflicto, sin embargo, abre nuevas posibilidades para Ana, quien, en su camino como crítica gastronómica, se enfrentará a nuevos retos y desafíos en el futuro, sugiriendo una continuación de su historia. El cierre del caso Lefleur no marcó el final de la historia de Ana, sino un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su trayectoria como crítica gastronómica. La justicia poética obtenida, aunque satisfactoria, no representó un punto final, sino una transición hacia nuevos desafíos y nuevos conflictos. El éxito de su crítica en Lefleur, lejos de ser una victoria definitiva, planteó nuevos interrogantes y abrió un nuevo campo de posibilidades para su carrera. La repercusión de la crítica en Lefleur la catapultó a la fama. Su nombre, aunque seguía siendo anónimo en la reseña, se convirtió en un susurro en los círculos de la alta gastronomía. Otros restaurantes, temerosos de sufrir el mismo destino que Lefleur, comenzaron a mostrar una mayor atención a la calidad de sus productos y a la atención de su personal. Este nuevo reconocimiento, sin embargo, también atrajo la atención de figuras poderosas en el mundo culinario, quienes, habituados a la opacidad y el control, vieron en Ana una amenaza. Este nuevo nivel de atención presenta un nuevo escenario de potenciales conflictos, similar a los que se describen en novelas policiales o thrillers, donde el éxito inicial lleva a nuevas amenazas y a una mayor complejidad. Un nuevo desafío surgió inesperadamente, una invitación para ser la asesora gastronómica de un famoso chef de renombre internacional, conocido por su estilo extravagante y su trato controvertido hacia el personal. La invitación, aparentemente una oportunidad única para ascender profesionalmente, se convirtió en una encrucijada moral para Ana. Aceptar la propuesta significaba entrar en un ambiente similar al de Lefleur, con el riesgo de enfrentarse de nuevo a la arrogancia y la falta de respeto. Rechazarla podría interpretarse como un signo de cobardía o una limitación en su crecimiento profesional. El gancho para una futura historia, por tanto, se presenta en esta dualidad, una oportunidad que conlleva un riesgo. El final del caso Lefleur ofrece un cierre satisfactorio, pero el nuevo ofrecimiento introduce nuevos conflictos que sugieren una continuación de la historia, con Ana teniendo que sortear nuevos obstáculos en su camino. La decisión de Ana, su respuesta al nuevo desafío, planteará nuevas preguntas éticas y profesionales.
¿Podrá Ana navegar con éxito las complejidades de este nuevo mundo? ¿Encontrará más arrogancia y falta de respeto en este nuevo entorno? ¿Será capaz de mantener sus ideales en medio de las presiones del éxito? La nueva situación entonces abre un panorama de posibles conflictos, preparando el terreno para una continuación de la historia. El desenlace exitoso en Le Fleur no garantiza un futuro tranquilo para Ana, sino que se presenta como una plataforma para nuevos retos y un desarrollo aún más complejo de su carácter y sus capacidades. La historia de Ana nos demuestra que la humildad puede enmascarar un poder inmenso y que la justicia, aunque a veces silenciosa, siempre encuentra su camino. La arrogancia y la falta de respeto tienen consecuencias, y la verdad, por más que se intente ocultarla, siempre sale a la luz. La crítica constructiva, aún anónima, puede ser un arma poderosa contra la injusticia. Suscríbete a nuestro canal, finalmente lo confesaron, para más historias impactantes como esta. ¿Crees que el anonimato es siempre la mejor estrategia para denunciar la injusticia o existen otras formas más eficaces de hacerlo? Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima y prepárense para la historia de la chef que desafió al imperio del caviar.